hace muchísimo tiempo, le di una repasadita así ahora porque actualmente estoy leyendo como 5 libros, ya no podía leer uno más, honestamente, en este mes. Y pues fue uno de los primeros libros de así como de espiritualidad y de todo eso que yo leí hace un tiempo. De hecho, el primero que leí de esta serie es el que le sigue, que se llama Practicando el Poder de la Hora. Es muy bueno y al resultarme tan interesante, pues decidí un tiempo después leer el libro original, ¿verdad? Del cual hablaba el segundo libro, que era Practicando el Poder de la Hora. Entonces, lo leí, me quedé maravillada y ahí empezó. Yo pienso que este libro fue el que a mí me impulsó a conectarme con este caminar de despertar y todo eso, porque en un mundo en donde se vive atorado mucho de nosotros en el pasado, con cosas que nos atormentan, con cosas que no podemos dejar ir sencillamente, y preocupados o ansiosos por el futuro, este libro viene a ser como esa ancla que nos deja precisamente, como dice ahí, en el momento presente, en el ahora, que es el único tiempo que existe. Es el único tiempo que existe la hora, porque el pasado ya pasó, no se puede hacer nada, solamente aprender de él. Y el futuro no tenemos control, pero para nada, sobre el futuro. O sea, que es esperar. ¿Y cómo podemos esperar un mejor futuro? Construyendo un buen momento presente. No podemos hacerlo desde el pasado, porque si no vamos a tener más de lo mismo. Para cambiar nuestro pasado, aquello que quizás nos hirió, nos hizo fracasar, pues tenemos que concentrarnos en el ahora, en vivir en el presente, para que podamos tener un futuro diferente. Entonces, más o menos... Venus, qué bien que leíste Practicando el Poder de la Hora, porque desde tu perspectiva, son 10 capítulos. Realmente yo me hallo que son pocos capítulos en comparación con otros libros. O no me los hallo tanto el en cantidad. practicando, ¿este o el practicando el poder de la hora? No, 10. yo digo, como tú has leído el de Practicando el Poder de la Hora, yo me preguntaba si, o sea, ¿qué capítulo te llamó más la atención desde tu punto de vista? ¿Qué tú sientes que no deberíamos de perder de vista cuando estamos leyendo este libro? Ya que tú te leíste El Poder de la Hora y Practicando el Poder de la Hora, ¿qué tú sientes que es el punto focal que deberíamos tener en cuenta con este libro? Que es bastante, bueno, para algunas personas, si no es un lector principiante, quizás sea un poquito pesado de digerir. Entonces, como ya tú tienes una experiencia más amplia, que nos puedas comentar un poquito sobre eso antes de arrancar formalmente. Ok, bueno, básicamente el poder de la hora, mira, no tiene desperdicio, pero aquí hay algunas frases, o déjame ver si me puedo concentrar quizás en un capítulo. Déjame ver, te voy a decir ahora. Es, como te decía, para mí, como en ese momento fue uno de los primeros libros que yo leí con relación a esto de la espiritualidad, porque yo era bien reacia a este tipo de lectura y de comprensión, porque entendía que yo sabía que había algo más, yo sabía que que yo estaba buscando algo más, sin embargo tenía mucho miedo, porque yo entendía que mis creencias en ese momento pues iban a ser como, esa era mi verdad en ese entonces, tú sabes, era mi única verdad y era lo que yo defendía y yo entendía que eso podía arrebatarme eso. Entonces, por eso el estudiar estos temas de espiritualidad para mí fue un camino que yo le di muchas vueltas antes de entrar. Pero una vez tú conoces y tú dices, pero mira, o sea, esto no choca con lo que yo entiendo que es mi espiritualidad o mis creencias y todo eso, puedo ir cogiendo y dejando, ¿verdad? Desechar aquello que quizás todavía no entiendo y puedo ir tomando pues esas pautas. Yo entendí que practicar el estar presente, yo que vivía tan preocupada por el tema del pasado, de cosas que me habían hecho fracasar, de cosas que me hacían sufrir y ansiosa por el futuro porque no sabía, no tenía ese control porque todavía no estaba ahí en ese momento. Entonces para mí este libro fue un ancla. Yo diría que para mí este libro es un ancla y cada capítulo te va llevando a ir
conociendo cómo practicar. Y yo recuerdo que había algo que decía, mira, cuando tu mente comienza, es imposible dejar de pensar. Es imposible dejar de pensar. En la mente en blanco eso no existe. Bueno, pues, sabrá Dios si un gurú muy adelantado, ¿verdad? Lo pueda lograr, pero hasta ahora nosotros los simples mortales no podemos dejar de pensar. Tenemos pensamientos de manera involuntaria. Entonces, cuando lleguen esos pensamientos que todavía hoy en día yo practico mucho todo esto porque no estamos ajenos, aunque uno tenga quizás un camino ya recorrido, los pensamientos están ahí y el ser humano tiende a ser negativo por una cuestión de supervivencia de antaño, ¿verdad? De cuando estábamos en la era prehistórica. Era una cuestión de supervivencia el tener que ser negativo. Entonces tenemos esa conducta como nata de pensar de manera negativa, ¿verdad? Entonces, llevarnos, cuando lleguen esos pensamientos, llevarnos al momento presente. Inmediatamente tú te traes al momento presente. Y algo que a mí me gustó, que está dentro del libro, era practicar, por ejemplo, cuando tú estás lavando los trastes. O sea, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy lavando los trastes, estoy viendo caer el agua en los trastes de este jabón, y enfocarte en lo que tú estás haciendo en ese momento. Si es bañándote, bueno, me estoy bañando. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú estás en el momento presente, tú estás seguro, tú estás bien, a menos que no estés en medio de uno. Para ver ¿Perdón? si recuerdo bien lo que tú me estás comentando. Lo primero es, no importa la religión que tú seas. Si tú estás buscando tu crecimiento espiritual, ten una mente abierta y permite que este maestro te pueda enseñar algo en tu vida. A estar en el momento presente, no estar distraído. Mientras estamos haciendo una actividad, estamos haciendo esa actividad. Todas esas cosas son cosas que se pueden absorber en el libro. Me gusta que a veces el libro tiene prácticas. Por ejemplo, veo un capítulo, creo que fue el capítulo 4, que nos decía: trata de mantenerte sin ningún pensamiento, espera a ver qué pensamiento te llega. Yo sé que Luis lo comentó en uno de los encuentros anteriores, y era como que uno se quedaba ahí esperando, esperando, esperando. Y en ese mismo capítulo él hablaba de la parábola que decía Jesús, de las señoras que estaban esperando con su lámpara encendida a que llegara su esposo, y de las que no, de las que estaban súper aéreas, y entonces nunca supieron cuando le llegó el esposo. Pero las que ya eran precavidas, que estaban organizadas, de una vez ahí supieron. Y es como mantenerse atento al momento presente, esa es la manera de conectar con nuestro ser superior o con nuestro potencial, por llamarlo de alguna manera. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo quisiera hablar un poquito de los capítulos del libro. Yo sé que fueron 10 capítulos en total y me gustaría verlos más o menos como las partes más puntuales de cada uno. Sí. Exacto. En la medida que ustedes sientan que tienen algo que decir sobre un capítulo en específico, por favor, déjennos saber. Y la idea, Venus, es que, por ejemplo, se van poniendo un slide de cada capítulo. Y si tú sientes que tienes un aporte sobre ese slide, lo puedes comentar. Yo, de mi parte, como te dije, lo que quería hacer era tener una presentación para el libro, el contenido del libro, y que tú nos guiaras desde tu propia experiencia, ya que has leído el libro, ya has leído, siempre estás leyendo libros espirituales, pues si tienes algo ahí que aportarnos, claro que sí. Entonces, pues arranco de una vez. El libro, como les comentaba, tiene 10 capítulos. El primero de ellos habla precisamente, como modo de introducción, antes de arrancar con los capítulos, el poder de la hora. Yo puse aquí este espejo porque hay varias, inclusive en películas, han tratado el tema del ego, de la importancia de que veamos que dentro de nosotros tenemos esas dos personas, esa dualidad. Está esa persona que es la construcción mental, que yo no sé si Venus, tú llegaste a ver la película que se llama El Guerrero Pacífico, que cuando hicimos el encuentro en Santiago lo vimos, inclusive Luis, yo creo que estuviste en ese momento que estuvimos viéndola y comentándola un poquito, El Guerrero Pacífico. Exactamente, míralo ahí, Luis se acuerda, excelente. Háblanos un poquito de esa experiencia. Mira, yo quiero que tú hagas un enfoque
un poquito sobre cómo él trataba que él era dos personas. Yo no sé si tú te acuerdas en la película que él se veía a sí mismo y era la personalidad completica del ego. O sea, señores, si ustedes no han visto esa película, véanla, impresionante, muy dura, de crecimiento personal. O sea, él prácticamente era otra persona y era esa persona que tenía toda esa energía negativa, esa ira, ese orgullo, todo eso, y le pasa todo un proceso. El joven es un gimnasta y él tiene un accidente y todo, y tiene que morir para renacer. Yo creo que comencé a leer ese libro, sí. Exactamente, se basa en el libro del Guerrero Pacífico. Entonces, él tiene que morir para volver a renacer, y ahí es como vemos la dualidad. No eres el ego, eres la parte del ser. Entonces, Luis, cuéntanos un poquito de esa experiencia para arrancar de una vez con el capítulo 1. Si me escuchas, porque aquí todo es a modo de tecnología, estamos aquí, ya tú sabes, entregados, tratando de dar. Sí te escucho, no en la calle, un poco de escándalo, pero aquí estamos. Súper bien. Cuéntanos un poquito de Sí, tu sí. experiencia. Venus, qué gusto verte, Dios. ¿Cuánto tiempo? Feliz, feliz de verte aquí. Hola, hola Luis. Sí, Santi, esa experiencia fue única. Inclusive yo me estaba comunicando con Ismael, que fue quien nos invitó a ver la película. Le he visto 2 veces y siento que tengo que volver a ver. Porque la segunda vez cuando la vi cosas que no vi en la primera vez que la vi. Entonces son muchos. Y vi en una parte que dice como el mismo libro, que es como uno ponerse como el observador. O sea, uno ponerse como a verse a uno mismo, ver lo que le está pasando, ver qué tú estás pensando, en qué tú estás accionando. Y es lo mismo que la película. Yo decía, pero ¿quién es el señor viejo? ¿Quién es? Cuando la vi de nuevo dije, ok, pero ese es el viejo. Entonces, es como tú enfocarte en el momento presente, tú dejar el miedo, no sé, la parte cuando él sube como al techo, que él escucha las voces y tanto del mundo con la boca sin mover. Dijo, pero estoy escuchando los pensamientos. Y él se escuchó él mismo. Y él dijo, wow, pero yo pienso que José es excelente y yo escucho a José que se está quejando. Entonces a veces me deprimo porque José tiene un título que yo no lo tengo. Pero José también tiene sus batallas. Entonces si yo me enfoco en mí, en el momento presente, como decía Venus, si yo hago la cosa bien en el presente, ¿por qué me voy a estar pensando en lo que viene mañana? O sea, si yo hoy dedico 5 minutos de tiempo de calidad aquí, mi mañana va a ser positivo. Porque no estoy fumando, no estoy tomando alcohol, no estoy comiendo algo que me va a hacer daño, estoy haciendo algo que me está enriqueciendo en crecimiento personal y todo lo demás. O sea que el momento presente es todo. El mismo libro lo dice, el mañana, bueno, pues es mañana. El pasado ya está, ya estuvo, ya eso pasó. Y pienso que ese es un poquito de la enseñanza que me he quedado. Y esa película que me está contando el ego, la real película, y comenzar a enfocarnos más en conectar con nuestro cuerpo interior, como lo dice el libro. La voy a compartir esa película para quienes no la hayan visto. De una vez arranco con la parte del capítulo 1. Él lo primero que nos dice es: usted no es su mente. Venus, no sé si tú te acuerdas de esa parte del libro, pero a lo largo del libro él nos explica que nosotros no somos ni nuestra mente, ni nuestro cuerpo, ni nuestras emociones. Y lo primero que él comienza a explicar es que usted no es su mente. Y que lo que la mente hace es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta, pero que si toma toda nuestra energía vital, se puede llevar esa energía vital y dejamos de estar conscientes, dejamos de estar presentes. Entonces, eso es lo que queremos dejar de hacer. No queremos dejar de estar presentes, tenemos que dejar de identificarnos con los juicios de nuestra mente. Entonces, también saber identificar las emociones, que son la reacción del cuerpo a la mente.
Si llega un pensamiento, ese pensamiento no fue usted que lo creó, es su mente que lo está creando. Ahora usted tiene que determinar de dónde viene ese pensamiento. ¿Viene de mi ser, de mi conciencia, de mi presencia? ¿O viene de alguna construcción negativa? Que por eso, no sé si ustedes llegaron a ver, que yo mandé como un tipo de video comentario de la película de Matrix, que él explicaba cómo nosotros estamos programados para actuar de cierta manera y en cierto sentido todos estamos programados. Entonces, hacemos las cosas de cierta manera porque se nos programó así desde que éramos jóvenes o desde que vivimos cierta experiencia. Y en lugar de tener esa programación, comenzar a ser más consciente, observar las emociones en el cuerpo, cómo sentimos un nudo en el estómago, cómo siento la garganta, cómo voy sintiendo cada una de las partes de mi cuerpo, por qué. ¿Es esto debido a una programación? Ok, me favorece, no me favorece, voy a cambiarla y aceptar. Después que ya yo observé, acepto el mensaje y trato de mejorar. Asimismo, del capítulo 2, él habla de escapar del dolor. No es escapar del dolor a través de cómo hemos aprendido que escapar del dolor significa, yo me siento triste o me siento ansioso, déjame irme a Instagram a scrollear. Negativo. O déjame ponerme en un videojuego, o hasta los mismos libros pueden ser una vía de escape. Señores, todo lo que usted lo saque del momento de ahora, olvídese que usted está buscando la manera de escapar del dolor. En lugar de eso, él nos recomienda esa presencia, dejar de crear el dolor. ¿Cómo se deja de crear el dolor? La construcción del pasado y del futuro. Cuéntame, Venus. Yo estaba a punto de decir que la mente construye el pasado y el futuro porque ya nada de eso existe. Lo que pasó hace 2 minutos es lo que yo recuerdo que pasó. Ya eso no existe. Y lo que va a pasar por igual tampoco existe. Entonces, aprender eso y tener una presencia tan fuerte que tú puedas darte cuenta cuando te lleguen esos pensamientos y no te identifiques con ellos. El dolor no es obligatorio. O sea, el dolor pasa porque pasa en la vida. Van a haber situaciones de dolor, obviamente. Pero el sufrimiento es usted que lo elige. Si usted se queda ahí, si no te mueves, si no tomas una decisión. Y me gustó que él hablaba de que el sufrimiento, y me encanta que veo aquí que en ese momento, cuando yo leí este libro, como te digo, era uno de los primeros. Y hoy en día yo estoy estudiando lo que es la ciencia de la aceptación, que es precisamente el fin del sufrimiento. Cuando tú aceptas lo que es, como viene, entonces ahí mismo ya el sufrimiento no tiene sentido en tu vida. Como tú explicabas, el dolor es inevitable porque estamos en una experiencia humana y sentimos dolor, o sea, y van a haber momentos en la vida en el que definitivamente el dolor va a estar presente. Ahora, como tú bien decías, el sufrimiento es el que es opcional, porque va a depender de si tú resistes y te quieres quedar ahí sin aceptar ese momento, ese dolor, esa etapa o esa situación que te está creando ese dolor en tu vida. Entonces, obviamente, el sufrimiento va a ser inevitable, va a estar ahí. Ahora, en el momento en el que tú ya comienzas a aceptar esa situación, ¿cómo se acepta? Viviendo en el momento presente, porque es que en el presente no hay sufrimiento. Cuando tú te das cuenta, o sea, porque es lo que tú dices, o sea, lo que yo acabo de decir hace un par de segundos, ya eso pasó. Ese no es el presente es ahora, este instante, ese pequeño instante. Entonces, es eso, es difícil para la mente quedarse quieta porque siempre, y más que nada, más que la mente es condicionada por el ego, porque el ego es el que te dice, como dice un curso de milagros, que siempre tiene que salir por todas partes donde yo hablo, es el eterno busca pero no encuentres. El ego te pone en un juego de buscar en el pasado, buscar en el futuro, buscar, pero no encontrar, porque ese es su juego, el de mantenerte ahí, en ese carrusel, dando vueltas sin tú poder resolver nada. Porque él no te trae al presente, porque si tú te das cuenta que en el presente, en el momento de la hora, ahí hay paz, entonces ahí se acabó el juego del ego. Entonces esa es la tarea del ego, mantenernos en ese constante carrusel, dándonos vueltas sin mostrarnos lo que es realmente ese poder que tiene el ahora, porque realmente es un poder. En el momento en el que tú
te haces consciente de ese poder y comienzas a practicarlo, entonces tu vida necesariamente tiene que cambiar. Y tú sabes lo triste del caso, que algunas personas, porque han dedicado quizás demasiada energía a decir, sí, esta es la historia, la pobre yo, que me pasó esto, esto, y esto, y esto, y esto, y estoy aquí. Cuando tú comienzas a decir, no, yo elijo simplemente no sufrir. Esto que está pasando, yo lo acepto, perfecto. Acabó el miedo, acabó la identificación con el ego, muere el dolor, ya. Pero que cuando tú has invertido tanta energía y tanto tiempo a decir que sí, que esa es la historia, para cambiar, hacer el cambio, a veces para alguna persona, como lo mencioné en el capítulo 10, porque como que todos los capítulos se interconectan, es difícil de aceptar. Mierda, yo invertí tanto tiempo aceptando esa historia y en realidad esa historia de dolor que yo me contaba no era lo dice aquí misma en ese, creo que en el tercer párrafo de ese segundo capítulo, dice: la mente siempre busca negar el ahora y escapar de él, que era lo que yo te mencionaba hace un momento. En otras palabras, cuanto más identificado estás con tu mente, más sufres. O sea, es eso, o sea, lo que estábamos hablando ahora mismo. Mientras más identificado tú estás ahí, con esa mente, con ese ego, que no te deja estar anclado en el presente, sino escapando de él, pues entonces tú obviamente vas a sufrir. Obviamente. Y me encanta que como que todos los autores o las personas que trabajan en el tema de crecimiento espiritual están de cierto modo conectados, porque la información es parecida, quizás no con la misma narrativa, pero sí está conectada la información que dice. Por ejemplo, tú decías que estabas estudiando la aceptación. Entonces, como la aceptación es una parte clave, después que ya hemos aprendido a observarnos, a detenernos, a decir, wow, yo estoy sintiendo esta emoción, ¿por qué la estoy sintiendo? ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿Qué significa? ¿Qué mensaje me quiere dar? Y ahora comenzar a aceptarla. Y en el aceptarla que esté esa paz. Claro. Eso es algo casi como mágico. No, tú no necesitas ninguna pastilla, nada más sentarte y comenzar a hacer este proceso de sanación interior y avanzar hacia la hora, como dice capítulo 3, que me encanta que él habla de no buscar el propio ser en la mente y que los problemas de la mente no se resuelven al nivel de la mente. Lo que sea que te esté pasando fue creado a un nivel mental y eso no se va a resolver de esa forma. Entonces, el autor nos invita simplemente a permitir quizás que con puertas como con el silencio o con la observación del espacio en nuestro cuerpo, observar nuestro cuerpo interior, como él dice, comencemos a conectar con esas respuestas que no son creadas a nivel mental, sino que están creadas a un nivel más elevado. Así es. Eso me pareció a mí súper potente. En realidad, yo sé que Isma también a lo largo de la lectura del libro ha podido captar muchísimas impresiones importantísimas. A mí me llamó la atención también de este capítulo que habla de el pasado y el futuro, que son construcciones mentales que no existen, como estábamos comentando ahorita. Y terminó la ilusión del cuerpo. No somos este cuerpo que va a morir, este cuerpo limitado, nada de eso. Observar en nuestro interior y conocer, saber. A mí me gustó mucho algo que él decía en el libro, que era que la presencia no es algo que a nivel intelectual tú lo puedas comprender. Yo me quedé como así, que a nivel intelectual no lo puedo comprender. No, que tú tienes que experimentarlo. Para tú saber qué es la presencia, tú tienes que vivirlo. No es algo que tú lo puedas leer en un libro. Entonces, cuando tú te observas a nivel interior y conectas con esa energía superior, que es la energía que a ti realmente te da todo ese poder de tu poder álmico, de esa fuerza que no se puede tocar, no se puede ver, pero sí sabemos que está ahí, es como algo casi mágico. Y que todos los problemas son ilusiones de la mente, como la Matrix que estábamos viendo, o sea, no sé si llegaron a ver el video, pero él lo explicaba como que todo es una creación mental, como por ejemplo cuando el niño decía, en la película de Matrix, él decía, doblaba la cuchara, el niño monje, y decía, no, en realidad no hay ninguna cuchara, porque todo era una construcción mental, entonces decía, no hay cuchara,
el que tiene que doblarse eres tú. Es como que tú en tu mente creas la realidad que tú estás viviendo. Esa ilusión no existe en realidad. El que tiene que hacer el cambio eres tú y vas a ver cómo la cuchara se dobla, o sea, muy, muy profundo. Y dejar ir el tiempo psicológico. Dejemos de identificarnos con el pasado, con el futuro y comencemos a conectar con ese momento presente. Todo eso yo me lo hallé súper potente. Y realmente no sé si Isma o quizás Manuel quieras comentar un poquito sobre esto. A mí también me gustó el capítulo 4. Me pueden interrumpir cualquier cosa. Que habla de la estrategia de la mente para evitar el ahora. O sea, no es tan sencillo como que, ay, ya, tengo los superpoderes ya. Yo voy a arrancar y dije que no me voy a identificar con el pasado ni con el futuro. Ustedes supieron que la mente tiene sus hábitos. Y por más que usted intente de un momento a otro ser un superhéroe, una superheroína y comenzar a vivir en el presente 24/7, eso no es así. Antes de pasar a ese cuarto capítulo, tú hablabas de ejercicios que él proponía y, por ejemplo, aquí hay uno sumamente sencillo, pero muy valioso, que dice cómo acceder a ese poder de la hora. En el mismo momento en que tú te das cuenta que no estás presente, porque te fuiste al pasado o estás preocupado por el futuro, en ese momento tú estás presente. Eso es un ejercicio para tú irlo haciendo. ¿Dónde Desde estoy? que usted se agarre, no estoy en el momento presente, ok, no hay problema, no pasa nada, no me siento culpable, simplemente me muevo al presente. No, ya estás ahí. En el mismo momento en el que tú te das cuenta de que no estabas en el momento presente, ya estás ahí. Porque estás ahora pensando, pero ¿dónde yo estoy? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Ah, ya estoy aquí, ya llegué. O sea, no estás, tu mente ya no está divagando. Ahora, cuando tú ni cuenta te das que tú estás pensando en que ayer te dolía la barriga, entonces después no podía, qué sé yo qué, o sea, ahí tú no estás presente. Pero tú dices, oh, pero ¿en qué es que yo estoy pensando? Ya llegaste, ya está en el presente. Es un ejercicio muy sencillo, pero bien poderoso, como tú dices. Bien poderoso, recuperar nuestro ser, recuperar esa presencia, simplemente con preguntarnos, ok, ¿en qué está mi mente ahora mismo? Ya con eso simplemente poderoso, usted ya está comenzando a recuperar su propio ser. Y que sea eso un estado dominante. Me encanta ese ejercicio, Venus, porque te obliga a tener el hábito de siempre, en qué yo estoy pensando, en qué está mi mente, volver al momento presente. Él hablaba de algo que se llama conciencia ordinaria y inconsciencia profunda. O sea, habían dos tipos de inconsciencia. La ordinaria es la que nosotros experimentamos, quizás, no sé yo, como tú decías, me dolía la barriga ayer, o pensando en esa conciencia inconscientemente en cosas del pasado. Y la profunda, que es ya cuando tú tienes sensaciones corporales que te llevan a enfermedad y todo. Y también que te producen cierto dolor en tus relaciones, en los resultados que estás cosechando en tu vida. Esa es una inconsciencia profunda. Entonces, entiendo que dependiendo de en qué área de tu vida se está manifestando la inconsciencia, puede ser ordinaria, puede ser profunda. La idea es que después de este conocimiento nos hagamos presentes de que existe y tratemos de ser lo menos posible inconsciente que se pueda. Y decía él, ¿cómo abandonar la negatividad? Simple, solo soltándola. No es nada del otro mundo. Yo elijo desde este momento el poder de la decisión, no ser esto más. Abandonar que cuando pase tal cosa yo voy a hacer eso, no. Simplemente yo puedo hacerlo aquí ahora, porque el presente es lo único que existe. Entonces, es así. Dale para atrás. Dale para atrás, Sati. Ahí está la parte que yo estaba hablando ahorita, aquí. Después que tú hablaste de la negatividad, dice, donde estés, donde esté plenamente allí. O sea, si estamos fregando los trastes, estamos fregando los trastes. Si estamos bañándonos, nos estamos bañando. O sea, es estar consciente de qué es lo que estoy haciendo. Y eso también nos ayuda a estar en el ahora.
Totalmente, me encanta que estamos en sintonía. La idea es interiorizar por lo menos algunos de estos conceptos y aplicarlos en nuestro día a día. Entonces, él mencionaba del estado de la presencia también, que la presencia, como estamos hablando ahorita, no es algo intelectual, es algo que se sabe, es algo que se siente. Requiere que tú estés alerta, y cuando no estés alerta, el simple hecho de darte cuenta que no estabas alerta ya es un cambio. Entonces, luego volverse consciente de uno mismo y desidentificarse con formas físicas y mentales. Cuando uno deja de decir, ok, yo no soy mi título, yo no soy mi género, yo no soy la cantidad de dinero que hago al mes, aunque me encanta la cantidad de dinero que hago al mes y lo disfruto mucho, pero yo no soy eso. Entonces, ¿qué yo soy? Yo soy ese estado de presencia infinito, ilimitado, que fue creado por una fuerza superior y que está dispuesta a en todo momento conectar con mi creador. Yo soy simplemente una servidora de Dios. Elegir ser algo más allá de una identificación mental o una identificación física te da un potencial ilimitado y te da acceso a un potencial infinito. Entonces, cuando dejamos de identificarnos con cosas de la tierra y comenzamos a identificarnos con cosas superiores, más elevadas, nuestra mente se ilumina a un nivel tan elevado que lo que nosotros podemos llegar a hacer es ilimitado. Él nos mencionaba también el cuerpo interior. A mí me encanta mucho de que él decía, aunque estamos sintiendo el cuerpo, ok, estamos sintiendo el cuerpo, pero la idea no es sentir el cuerpo físico, no es sentir que, no, yo tengo brazos, soy flaquita, soy gordita, tengo pelo así, así, no, nada de eso. La idea de sentir su cuerpo es que usted conecte con la forma ilimitada que usted es que usted se transforme a través de esa conexión con el cuerpo, que no somos el cuerpo físico, que aprendamos a utilizar el cuerpo físico como una entrada al ser superior, a través de nuestra respiración, a través de escuchar, y no solamente las palabras, escuchar nuestras emociones, las emociones de los demás, porque a veces nosotros nos proyectamos en otros. Y cuando nos proyectamos, ¿qué pasa? Simplemente nos olvidamos de estar en este momento. En algunas situaciones puede ser algo frustrante también, porque las cosas no se dan por alguna razón como deben de ser, y es porque estamos un poquito desconectados. Entonces, esa conexión permanente y profunda con nuestro cuerpo interior es la que nos permite perdonar. A mí me encanta que la última parte de ese capítulo él decía, perdone, permita que la vida fluya a través de usted. Cuando usted comienza a meditar por primera vez, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasaba y yo sentía y siento todavía que lo estoy trabajando, un dolor aquí en esta área. Entonces, también eso tiene que ver mucho con lo que usted se dice, cómo usted es, si usted es una tirana, quizá por programación de algún padre o madre o alguna persona de autoridad. Entonces, trabajar todo eso inconsciente y llevarlo a la conciencia. Eso se logra a través de la conexión con el cuerpo, que es ese cuerpo interior. Y el ser consciente, como tú mencionas, es precisamente conocer el ser. O sea, el ser es eso, estar consciente. Esa es la conexión. Y el ser es usted. Usted se está conociendo a usted mismo. No es que el ser es una cosa allá arribota y yo estoy aquí abajo. No. Usted es el ser. Lo que pasa es que no se ha llegado a sentir, a manifestar, porque esa programación que nosotros inconscientemente teníamos no nos había dejado darnos cuenta. Entonces, esos son los últimos 3 capítulos, Venus. Yo voy a comentar un poquito y luego me gustaría que también des tu punto de vista. Los últimos 3 capítulos, él nos hablaba de las puertas de entrada a lo no manifestado. Como tú dices, conectar con el ser. Conectar, que no es más que conectar con nosotros mismos. Entonces, lo no manifestado es como cada quien ve esa imagen de Dios, tú sabes. Eso es lo que yo entiendo, mi modo de ver. Es la forma, no importa realmente de la forma en la que tú lo comprendas, en la que tú lo manifiestes, o te conectes con eso, pero es en realidad la misma esencia. O sea, yo he comprendido a lo largo de este camino que no es lo mismo espiritualidad que religión. Muchas veces estamos dominados
por estas reglas de religión y todo eso. Y yo, aunque soy cristiana, católica, practicante, yo soy una persona que se considera practicante porque voy a mi iglesia y vivo lo que es la fe. Sin embargo, siempre supe que había algo más. Y no me estoy refiriendo con que otro Dios, otra cosa, no, sino que era algo más de lo que nos decían ahí, simplemente en la iglesia. O sea, yo entendía que conectar con Dios no era nada más de la manera como nos habían enseñado. Y eso también entra a formar parte de, pero en las religiones es mi percepción, no necesariamente eso es una verdad. Hay, y es como yo lo he vivido también, muchas limitantes, vamos a ponerlo así, porque te condicionan a que no debes hacer esto porque eso es un pecado o lo que sea. O sea, sí, está bien como tú lo entiendas y como lo vivas hasta este momento, pero yo en este camino recorrido, pues me he ido un poquito más allá. Y, por ejemplo, encontrarme con literatura como lo es un curso de milagros y esta misma lectura, que son las que te van introduciendo a todo eso, me doy cuenta que ese castigo, ese Dios castigador, realmente no es. O sea, hay algo y realmente estamos conectados. Y yo siempre de una manera u otra lo supe. O sea, que había una manera de conectar con Dios. Cada quien entiende de cómo llega a eso, ¿verdad? Porque Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos. Así mismo como quizás nosotros en este lado del mundo creemos más en la presencia de Jesús. No están tampoco errados, ni hay por qué latigar ni afuerear en buen dominicano a uno que, por ejemplo, sea budista, porque es una forma de manifestar lo divino también, tú sabes. Entonces, eso era a lo que yo me refería al inicio, cuando yo era muy reacia a todo este tipo de información, porque entendía que me iba a llevar a eso que yo no conocía. ¿Pero por qué le tenía miedo? Porque no lo conocía precisamente. Entonces, cada quien puede practicar y conectarse de la manera que entienda, porque al final esa divinidad es lo mismo en todas partes. Es paz, es amor y es perdón. Es lo mismo. No importa de la manera como tú lo veas. Y si te lleva a eso, pues entonces el camino para ti. Es lo que Qué hermoso. Ese es el camino para ti. Cada camino tiene, no necesariamente sea el mismo camino que vayamos a transitar, pero sin duda es el camino a nuestra propia evolución personal, a nuestra propia conexión personal. Y todos estamos en la misma búsqueda, aunque no quizás con las mismas experiencias. Puede ser que este libro nos aporte a algunas personas del club, otros quizás no se sientan que sea parte de su camino, pero la idea es que todos estamos creciendo y eso me encanta, como tú lo dices, que bueno, a veces uno puede tener miedo, pero que no hay que cerrarse a la información, porque eso es lo que hace que se pueda evolucionar. Ver si le funciona, si en base a su propia experiencia esto le ha funcionado, de hecho, mira, pues parte del camino suyo. Te cuento una experiencia. Lo que yo estoy estudiando ahora, que es en otro club de lectura, que es parte de lo que es la aceptación, ese camino. De hecho, se llama aceptología porque es una ciencia comprobada. Y al principio, hace unos años, y al igual que un curso de milagros, llegó a mis manos y yo lo rechacé en ese momento, porque yo decía que no, y era que simplemente no estaba lista, tú sabes. Entonces fui poquito a poco introduciéndome con libros como este, dando esos pequeños pasos, y luego ya no me pareció tan loca esa información. Entonces, así mismo, tenemos que darnos, lo importante es darnos la oportunidad. Si es algo que definitivamente es algo con lo que tú no conectas, pues tú lo sueltas y lo ves quizás más adelante, si la vida te lo vuelve a poner en el camino o buscas otra manera, porque lo importante al final de todo es poder conectar con esa divinidad, porque eso es lo que somos. El ser es eso, el ser es una parte de Dios. O sea, es toda la misma fuerza, es toda la misma energía, porque eso es lo que nosotros somos. Así como nuestra amada iglesia nos dicen, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de Él. En otras filosofías, pues dicen, somos chispas de Dios, porque es eso. Cuando hablan de energía, somos esa chispa, porque está conectada a esa energía universal.
y en realidad son diferentes formas de decir lo mismo. Y si tú te fijas, porque cada quien tiene una manera de acercarse, o sea, no a todo el mundo le gusta el pan con mantequilla, vamos a ponerle una galletita con mayonesa, que también es harina con un queso que tú ves, pero es una forma diferente de verlo. Entonces, Dios te busca la forma de conectar contigo, como tú te sientas identificado, de la manera en que a ti te corresponda por lo que te toque vivir para trascender lo que viniste a este mundo, ¿verdad? Trascender eso en lo que tienes que, no sé si me doy a entender, lo que tienes que experimentar para poder trascender eso que viniste a aprender a este mundo. Eso es lo A que mí me yo encanta pienso. con el mismo ejemplo. Me encanta que tú lo digas así, que hay distintas maneras. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de este capítulo que él menciona, la fuente del chi, el chi es algo oriental, no es algo occidental. Oriental, Entonces, sí, conectar con esa energía que todos tenemos que fluye a través de nosotros, que puede ser hasta sanadora. Y Isma, ¿y cuál es el chi, por ejemplo, para los cristianos? bueno, ¿qué te digo? No sé una traducción literal, pero básicamente el chi es como El chi viene siendo, es el padre, el chi es el padre. La presencia divina que cada uno tenemos dentro, eso es. Exactamente, eso mismo. Totalmente. Bueno, Entonces, pero me encanta que hay distintas maneras de verlo y aquí presentan algunas formas y bueno, algunos conectan con la meditación, otros conectan un poquito más con la oración también. Entonces, tener esa manera de conectar. Isma, yo no sé si tú tienes una experiencia que quieras compartir. Wow, exacto. Lo que pasa es que teniendo a Venus acá, sí me llegó realmente una experiencia fuerte, que nunca la he compartido porque en el momento que lo pienso, sabes que me voy en lágrimas y eso, pero escuchándola y mirando al bando de Dios, que es lo que yo opino, que el tiempo de Dios es perfecto y a cada uno él sabe en qué momento y de qué manera él te va a hacer entender o despertar que somos un ser de luz y él nos tiene preparado para ese conocimiento espiritual y de trascender. Y realmente el otro día estaba, no recuerdo, hablando con quién, y me acordé de eso de personas que piensan que no es mi sentido, piensan que en algún momento en la segunda venida de Cristo él va a llegar físico a cada uno de nosotros. O sea, a mi entender, Cristo llega cada vez que la persona acepta su presencia dentro de él. Eso es la segunda venida de cada quien. Pero yo tuve Directo al corazón llega él. Claro, o sea, yo tuve una experiencia bastante fuerte y vivida y te puedo decir que escuché la voz del Señor muy fuerte y es algo que a veces me pongo a pensar y hasta tiemblo, que digo, wow, yo nunca pensé que podría como escuchar esa voz tan fuerte, tener ese testimonio y esa presencia. Y fue precisamente cuando inicié el curso con ustedes de milagros, que Venus era quien impartía las charlas, no recuerdo que nos reuníamos una vez al mes. Y te puedo compartir que, o sea, yo inicié el curso acá con ustedes con Manuel Pérez, que fue quien inició la lectura al grupo, y después de que tú me conocías, Katy, perdón, Sati, que te diste cuenta que me llamaba lo espiritual, bueno, me invitaste al curso de milagro, entonces yo había tenido una situación con la pérdida de mi madre, que por un momento yo me alejé del Señor, pero no era que yo me había alejado, sino que yo ya estaba como la hija rebelde. Yo no sé si tú te acuerdas el pasaje de la El Biblia hijo pródigo. del hijo pródigo. Le dije, bueno, tu decisión, aquí estamos atentos a lo que tú digas, pues ok, vamos a aceptarlo y eso es ya, punto que yo puedo hacer, no puedo cambiar. Entonces, me llegaron cosas, inicié con el curso de milagro precisamente en el capítulo del ego, y como que fueron cosas una detrás de otra, y como él poniéndome las pautas de que yo te voy a hacer volver a mí en tu momento y con las personas que yo entiendan que debe de ser. Y recuerdo que ese capítulo, el día que Venus estaba leyendo sobre el ego, que ella inició diciendo, nunca le preguntes a Dios por qué, sino para qué. En ese momento
yo escuché una voz, ¿sabes con las películas cuando pasan momentos paralelos que se queda en la imagen? Solamente tú escuchas, pero solamente estás tú ahí. Yo escuché esa voz que me dijo, ¿qué tú hiciste en el momento que te llamaron que tu madre había tenido un infarto y que lo estaba intentando vivir? Me vi respondiéndole a esa voz. Yo me senté a rezar el rosario y él me dijo, me la entregaste confiada. O sea, y mientras yo tenía esa conversación, estaba Venus desplayada hablando del milagro, entonces yo estaba con jipío y en lágrimas. Entonces, de allá para acá, todo ha sido una transformación que yo no te puedo ni explicar. Entonces, yo lo Wow, que puedo decir de qué bello. testimonio de que el Señor tiene sus maneras de cómo llegar a ti y hacerte ver quién es Él. O sea, Para pero mí es algo fuerte, de verdad. Para Ujú. mí es algo muy lindo que tú compartas eso, porque precisamente yo creo que a Sati se lo había compartido. Tú sabes que fue mi primera experiencia, no he vuelto a hacerlo por cuestiones de tiempo, es un compromiso que hay que asumir y todo eso. Sí, sí, Y yo claro. decía, wow, pero habré dejado alguna huella, o sea, habré sido realmente un Bueno. instrumento de Dios Ujú. en ese momento y escucharte dar ese testimonio ya es más que suficiente para mí, porque la verdad es que eso era lo que yo pedía. Yo ni siquiera recuerdo, honestamente, ese día No, de qué estábamos sí, hablando, ni nada de eso, ni esas palabras tan puntuales como Creo que fue una de tú las lo... primeras sesiones, Venus. sí, de las Exacto, primeras. sí, sí. Ujú. Sí, exacto. Y la verdad es que la gloria sea para Dios, que puedo ser un instrumento para Él, para que llegue así. O sea, esto es un testimonio lindísimo, hermoso. Sí, La verdad sí, que gracias. amén. Ujú. Para que tú veas, Venus. Y bueno, Isma, wow, nos has dejado todo con el corazón en la boca. No, sí, exacto. Cuando dejamos ir al ego, porque en ese momento tú dijiste, o sea, me puse a rezar el rosario, tú ahí mismo dejaste ir al ego de lo que tú querías, de los deseos que Así tú es. querías, Ujú. independientemente de lo que fuera, que pasara lo que Dios, lo que te convenía en ese momento, porque Dios así lo dispuso. Cuando hacemos esto, ¿qué es lo menos que puede pasar? Que Dios se manifiesta a través de nosotros y que nos permita hacer un testimonio bellísimo para otras personas que quizás estén pasando o estemos pasando por situaciones en nuestra vida que a Ujú. veces no sabemos por qué Dios nos hace pasar por esas situaciones y luego, más allá, quizás en meses o hasta en años nos damos cuenta, wow, Dios quería que yo fuera un testimonio para alguien más. Él me estaba usando como una herramienta para que yo fuera esa historia con la que alguien más se identifica en su propio proceso. Sí, eso es lo que la Y aceptación. Eso es de lo que se totalmente. trata la aceptación. Ujú. Totalmente. De verdad que me siento muy conforme. Asimismo, cuando nosotros hacemos estos encuentros aquí, la idea es que lo que sea que aquí puedan escuchar, aunque sea una frase, aunque sea una oración, pero si algo se pueden llevar y que les sirve de experiencia transformadora para su vida, eso significa que la decisión correcta fue hacer el encuentro. Entonces, a veces dejarle las cosas a Dios, porque uno no sabe qué vida está uno cambiando con simplemente tomar la decisión de hacer algo, no quedarse sin hacer nada, pudiendo no hacer nada y elegir leer ese libro o ser ese testimonio para alguien más sin saber a quién tú puedes estar iluminando por ahí. Y Así es. bueno, Ujú. yo simplemente quiero hablar de los últimos 3 capítulos para concluir con el poder de la hora. Precisamente hablando de luz, estamos aquí viendo las relaciones iluminadas y me gusta que él lo ve de una manera muy bonita, o sea, esas relaciones que uno la ve como, bueno, esto es ¿cómo se dice en español? No sé, un challenge, como un reto, ¿verdad? Sí. Él dice, bueno, cuando comenzamos a ser presentes, cuando nos volvemos eh, más conscientes, las relaciones se transforman, se vuelven de relaciones de amor-odio a relaciones iluminadas. Entonces, esta frase me llamó mucho particularmente la atención, que él decía que la verdadera salvación es un estado de liberación del miedo, del sufrimiento. O sea, esa es la verdadera salvación, cuando usted se libera del miedo, cuando usted se libera de sufrir,
cuando usted se libera de la carencia, usted elige ser abundante. Cuando haya momentos de su vida que usted no tenga ni un peso, usted diga, mira, pero yo tengo más que suficiente. Y cojo lo poco que tengo en el bolsillo y lo comparto sin miedo, porque yo soy abundante y soy una hija de Dios y así mismo me va a llegar a mí la abundancia. Entonces, él nos menciona de que nosotros estamos acostumbrados a vivir relaciones defectuosas, en las que el amor y el odio tienen el protagonismo, y que aprendamos a hacer esa transformación. El amor no es selectivo, como la luz del sol no es selectiva. Usted ama, como dice Jesús, ¿verdad? Amar hasta sus enemigos. ¿Pero por qué los amaba? Porque él no tenía enemigos, porque él tenía el amor incondicional. Entonces, ese es el tipo de amor al que debemos aspirar. No es fácil, porque a veces nos sentimos identificados con posturas que nos dicen, no, yo, esa persona, ¿de qué amor tú me estás hablando? Una persona que me hizo sufrir, o una persona que es irrespetuosa, una persona y comenzamos a dar todos los peros del mundo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer para conectar, hacernos uno con nosotros mismos, como en lugar de ser yo y yo mismo, no, usted conecta con el ser tanto que usted es el ser. Entonces, dejar de ir esa relación de, yo te amo a ti y a ti no, sino simplemente dar sin esperar nada a cambio, como dicen por ahí. Y me llamó la atención que él hablaba un poquito del cuerpo colectivo de dolor de la mujer. Ese capítulo yo le decía a Venus en el último encuentro que sentía que era un regalo para nosotras las mujeres, porque hablaba específicamente del tema menstrual y de cómo nosotras compartíamos un pasado colectivo del tema del dolor que era tan fuerte que no era solamente algo psicológico, sino que se manifestaba hasta a nivel corporal, de todos los procesos por los que las mujeres hemos pasado de sufrimiento a través de la historia. Entonces, solamente para terminar con estos dos capítulos, si tienen alguna idea, guárdenme la guardadita para hacer la cierre. El capítulo 9, que habla más allá de la felicidad y la infelicidad, está la paz. Él nos decía que la paz interior es un estado del ser. No hay dualidad. Cuando usted tiene paz interior, no hay dualidad. No es como amor, odio, tristeza, felicidad. No, la paz interior es un estado del ser y queremos conectar con el ser. Entonces, aceptar lo que es, sin nada de drama, como nos estaba explicando Venus. Los ciclos de la vida son impermanentes, acostumbrarnos a esa impermanencia y aceptación total. Y a abandonar la negatividad. Y finalmente el capítulo 10, que nos habla un poquito del significado de la entrega. Y nos decía que transformar nuestros procesos de dolor en un proceso de iluminación. Mientras más profundo tú estás en esa noche oscura del alma, como le dicen, más posibilidades tú tienes de llegar más lejos allá arriba. Pero solamente si tú utilizas esa experiencia para tú elevarte. Entonces, mientras más profundo sea tu dolor, significa que más posibilidades tú tienes de evolucionar a nivel de alma. Y esa elección comienza en el momento en el que nos volvemos presentes. De mi parte, han sido todos los 10 capítulos. He tratado de resumir lo más posible para que las personas que deseen conectar con cierta información del libro puedan hacerlo a través de esta información. Y sí, me gustaría que si tienen algún aporte específico de esa lectura, lo puedan comentar. Ahora es el momento. Mira, muy importante saber que, como lo dice aquí en uno de los párrafos del libro, me pareció interesante decirlo. Estamos hablando, ¿verdad?, de la aceptación, que es el fin del sufrimiento, pero es muy importante reconocer que la resignación es muy diferente a la aceptación. Ahí no hemos comprendido nada. Cuando tú aceptas es porque comprendes el por qué por ejemplo, esa otra persona está haciendo lo que está haciendo. Comprendo que no tiene quizás el nivel de conciencia que de saber o no sabe que eso me está haciendo daño. En fin, ya tú comprendes. En ese mismo momento ya tú dejas de sufrir porque tú aceptaste que esa persona lo está haciendo independientemente de su razón,
porque tú lo entiendes, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces lo que hacemos es ese ego espiritual que muchas veces se apodera de nosotros, de que, ay, sí, entonces, esa vocecita del ego que nos dice, sí, sí, va bien, estamos en la espiritualidad, y hablamos entonces no de una aceptación, sino de una resignación, y no es lo mismo, porque eso es un engaño del ego, para hacernos creer, así está bien, yo me resigno, no se trata de eso, yo me resigno, está bien, a que esa persona siga maltratándome o no sé qué, porque yo tengo que aceptar, no, eso no es aceptación. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, de hecho en el mismo libro te manda a accionar, haga lo que tenga que hacer, ponga los límites que tenga que poner en una situación dada, pero continúe, ¿verdad? Hacia adelante, acepte su situación y deje de sufrir. Entonces ahí es donde llega esa paz interior de la que tú hablabas. Es de la única forma, ese es el único camino, tú lo puedes coger por donde tú quieras, pero al final ahí es que llega esa encrucijada para poder tener esa paz interior, que es la que yo entiendo que todos anhelamos, porque la paz interior no se compara con nada, la verdad. Tener paz aún en esos momentos, como hablaba Ismael, de mucho dolor, va a doler, porque ¿quién quiere que se le muera un ser querido? O sea, estamos en una experiencia humana, sabes que lo vas a dejar de ver, que ya no va a estar en el día a día contigo, pero aún en ese momento puede haber paz, cuando ya hay comprensión y aceptación de todo esto que estamos hablando. Aún ahí en ese momento puede haber paz. Yo pienso que ya, ¿verdad? Si hay alguien más, sería importante que... Con la aceptación puedes transformar el sufrimiento en paz y entender que cada quien vino a este mundo a aprender su experiencia personal y espiritual para trascender, que cada situación nos abre una puerta para mirarnos en profundidad. ¿Es así? Así es, así es. Eso es así. Buenas noches. Hola, Manuel. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Súper bien, escuchándote, contentísima de ver aquí que estás escuchando a estas damas, Sí, ilustrándote, tratando de aportarte. de verdad fue maravilloso, sin desperdicio alguno, la presentación de Venus, me encantó muchísimo. Gracias. También los aportes que hizo Sati, la dirección, es decir, cómo estructuró de manera simple, sencilla, porque en realidad en la simplicidad es que está la grandeza y de verdad me encantó el resumen y todo lo que se batió durante la noche. Había estado un poco ausente en estos días, pero mi corazón siempre está con el club, porque en realidad yo me siento parte, es sentir, ser. Y de manera particular, yo no leí el libro, sino que lo escuché en audiolibro, en script, como compartí en el grupo. Me encantó bastante. El autor usa un lenguaje y utiliza metáforas y parábolas universales, tomando en cuenta que no se parcializó ninguna religión, sino que fue un poco abierto y tomó un poquito de cada una para no crear prejuicios ni sesgos en el lector. En realidad me encantó bastante el tema de entender que la mente es un órgano, es decir, que cuando nosotros hacemos consciente, pasamos a la hora, podemos en realidad dominar y hacer y ser libre del cuerpo del dolor. Sentir nuestra vitalidad, la respiración, así como comentaban, entender que lo inconsciente fue una programación, es decir, que cuando nosotros logramos comprender que lo inconsciente está llevando nuestra vida, que la mente está llevando nuestra vida, a eso le vamos a llamar destino, hasta que no hagamos de eso consciente, hasta que no entremos a la hora, a ver qué estamos sintiendo, qué estamos creando, qué emociones estamos creando, porque en realidad, como decían ustedes, nosotros somos creadores rotundamente de nuestra realidad. Nosotros creamos el dolor, creamos la felicidad, creamos todo, es parte del